Buenas noches una vez más. Como sabéis, vamos a dar otra sesión de mesa redonda, esta vez hablando sobre fluidos sexuales. Y bueno, vamos a hablar Miguel y yo. Y Sara no ha podido venir, ya para la próxima sí se incorporará con nosotros. Pues si os parece, ¿te parece, Miguel? Te doy pie a ti para hablar y después ya comentamos un poco más de deseo. Vale, bueno, pues gracias, Pau. Bueno, pues el tema de hoy era sobre los fluidos, ¿no?, sexuales y su aplicación a la magia y al BDSM. Bueno, pues yo no sé, presentaría un poco, ¿no?, el tema diciendo, claro, que los fluidos sexuales de los hombres y las mujeres, que incluiría pues el esperma, ¿no?, todos los fluidos vaginales, y también incluiría posiblemente pues también la menstruación, ¿no? Claro, en la tradición mágica occidental, y parece que también de otras culturas, tiene un peso muy importante, ¿no? De entrada, los fluidos sexuales se pueden utilizar, ¿no?, en la magia de diferentes formas. Hay la parte que podemos considerar energética, es decir, el fluido sexual en el sentido de una liberación, ¿no?, de la tensión durante el orgasmo. Entonces, la fuerza del propio orgasmo, el hecho del orgasmo como tal, que es algo tan importante, ¿no?, en el sentido de la conexión con el exterior, con el mundo de una persona en ese momento, pues claro, se considera el fluido como el resultado práctico, ¿no?, lo que se puede de alguna manera trabajar y conservar. Y por eso tiene esa importancia en muchas tradiciones mágicas. Los fluidos sexuales serían muy poderosos desde el punto de vista de la forma en que han sido creados, ¿no? Y por lo tanto podrían ser utilizados en diferentes cosas. En muchas tradiciones del mundo donde no hay una diferencia tan radical entre magia y vida cotidiana, digamos, los fluidos sexuales se utilizan, en muchas de ellas, no desde un punto de vista mágico, sino desde un punto de vista, por ejemplo, terapéutico, ¿no? Para estas culturas, pues estos fluidos son, bueno, de alguna manera, bálsamos, medicinas que se pueden utilizar para sanar. En concreto, hay algunos estudios sobre las culturas de Nueva Guinea, de Papúa Nueva Guinea, de esa isla, donde pues, se sabe, ¿no?, que tradicionalmente y todavía hoy muchas tribus utilizan para curarse de cosas. Lo usan también para la magia, por ejemplo, untarse el esperma en la frente les sirve para protegerse de los espíritus, especialmente de los espíritus de los muertos, ¿no? Y también luego pues, el propio esperma se utiliza para curar heridas, por ejemplo, ¿no?, colocándolo sobre la propia herida, o también ingiriéndolo con leche de coco, como una bebida de alguna manera energética, ¿no?, para las personas que están enfermas, para que se recuperen. Todo eso, claro, desde nuestro punto de vista occidental sería magia también, ¿no? Pero para ellos incluso está incorporado en pues en su saber cotidiano, ¿no? Entonces, esa sería una de las propiedades de los fluidos, el tema de la fuerza, del poder que llevaría, ¿no? Por eso también existe dentro de las tradiciones mágicas, en concreto en Asia, ¿no?, el tema de la retención de esos fluidos durante el orgasmo. Es decir, intentar que esos fluidos no salgan del cuerpo. Eso es, bueno, hay muchas técnicas, ¿no?, para eso, y el objetivo de eso es no perder de alguna forma la energía, ¿no?, la energía que se iría en ese momento, que estaría, por lo tanto, de alguna manera en el propio fluido. Entonces hay, bueno, muchas cosas de esas, incluso en las tradiciones alquímicas aparecen, claro, con un lenguaje pues, muy simbólico, ¿no?, y muy alejado en principio
de lo fisiológico, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, pues se habla del coitus reservatus, en tradiciones así de tipo ceremonial en Europa, el coitus sublimatus, cuando los dos que están, ¿no?, implicados en la relación en ese momento retienen esos líquidos, ¿no? Eso también, bueno, en general aquí lo conocemos como tantra, pero tantra es un concepto así muy, muy vago, si de verdad lo vemos en el contexto propio, ¿no?, de la India. Y bueno, es una tradición que pasó a Reus, ¿no?, cuando fundó la Otto, y después también la recuperó Crowley en una serie de ejercicios mágicos, ¿no? Fundamentalmente en uno muy interesante que se llama la lucidez etocomatosa, perdón. La lucidez etocomatosa es una práctica, ¿no?, que va dirigida a mantener durante el mayor tiempo posible la tensión sexual sin que haya una liberación, ¿no?, con el objetivo, pues, de alcanzar un estado de conciencia diferente, superior a los estados de conciencia habituales. Así que esa sería una utilidad, ¿no?, por decirlo así, de los fluidos sexuales, todo ese mundo del poder que representan, ¿no?, o que tienen. Y también habría otra segunda aplicación tradicional a la magia de los fluidos sexuales, que tiene que ver con lo que se llama la magia simpatética, es decir, la magia que intenta copiar cosas, ¿no?, de una persona, o intenta establecer una relación entre una serie de objetos y una persona, a un propósito en general, ¿no? Entonces eso sería, pues, por ejemplo, la fabricación de dobles, ¿no?, de muñecos, de réplicas de una persona. Eso se puede hacer tanto en un sentido incluso, pues, de un ataque mágico, ¿no?, atacar a una persona trabajando sobre un doble de esa persona, como en el sentido, pues, también defensivo, porque uno puede construir un doble de sí mismo donde, pues, acaben dirigiéndose las energías negativas que van contra él. Y bueno, en esta construcción de dobles, en esta magia llamada así simpatética, porque funciona con armonías, ¿no?, entre las cosas, con cohesiones, pues aquí también, claro, los fluidos sexuales son, digamos, los más altos, ¿no?, representantes del individuo que queremos reproducir en ese momento. Así que, por ejemplo, construir un muñeco y untarlo, ¿no?, con los fluidos sexuales de la persona, por ejemplo, en el caso de los muñecos que se utilizan con un sentido defensivo, pues implica una gran, transferencia, ¿no?, a ese objeto. La sangre y los fluidos sexuales serían los elementos, ¿no?, las pruebas que se pueden recoger más importantes de otro ser vivo en este sentido. Y así que, bueno, pues tiene muchas aplicaciones, las ha tenido, ¿no?, a través de los tiempos. Hay, muchos libros que tratan de esto, desde la propia magia sexualis de Randolph, como por ejemplo también el libro de Schreck y Zena Lavey, Demonios de la carne, ¿no?, libros que han hecho un poco una antología de la magia sexual occidental y están llenos de referencias a la importancia, al uso, a la contención o no de estos fluidos. Bueno, pues yo creo que como presentación lo podemos dejar aquí, ¿no, Pau? Y ya tú también, ahora tú presentas desde tu punto de vista todo esto. Bueno, muchas gracias. Tenéis, si queréis preguntar algo, aportar algo, o directamente empiezo yo, o queráis. O después, al final, si quieres. Estupendo, genial. En general. Como bien ha comentado Miguel, los fluidos sexuales son muy importantes para la magia, y desde el punto de vista del BDSM, nuestro objetivo van a ser dos, ¿no? Primero, intentar conseguir la máxima cantidad de fluidos sexuales, o como ha comentado también Miguel, podemos intentar preservarlo. Para preservarlo es muy fácil. Para preservar esos fluidos sexuales simplemente vamos a utilizar dentro del BDSM la técnica del control del orgasmo, ¿de acuerdo? Eso es relativamente fácil. Ahora,
¿cómo vamos a hacer, que es lo que no estamos interesados en saber, cómo vamos a hacer para conseguir más fluidos? Bueno, pues va a depender de si nuestro sumiso es un sumiso o es una sumisa. ¿De acuerdo? En el caso del sumiso, lo vamos a lograr con el control del orgasmo precisamente, igual que queremos preservar el fluido. Y en el caso de la sumisa lo vamos a lograr con la estimulación post-orgánica. Ya veis que estas dos técnicas son totalmente antagonistas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo pueden dos técnicas tan dispares, tan antagonistas, conseguir un mismo objetivo? Es simplemente una cuestión de fisionomía, ¿no? De anatomía. En el caso del sumiso, de que nuestro sumiso sea un chico, este tipo de práctica, lo que es el control del orgasmo o el retardo, provocar que se retrase el orgasmo, va a provocar que la eyaculación sea mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una mayor cantidad de fluido a nuestra disposición. En el caso de la chica, en el caso de una sumisa, la tortura post-orgásmica, que también un poco el control del orgasmo, pero no vamos a intentar controlarlo tanto como con el sumiso, da igual que orgasme, porque ella va a poder orgasmar varias veces, entonces vamos a tener más cantidad de fluido. Cada vez que se orgasme, que la chica orgasme, si está menstruando en ese momento, su flujo menstrual se va a hacer más fluido, porque cada orgasmo, la fisiología que tiene es que hace que el flujo sanguíneo aumente, la afluencia de flujo sanguíneo, y además se provocan unas contracciones características del orgasmo en el suelo pélvico, y eso hace también que el flujo menstrual pues sea más abundante. En el caso de que la sumisa no esté menstruando, no importa, podemos provocarle eyaculación, ¿de acuerdo? También se va a hacer de la misma manera. ¿Cómo? Pues la eyaculación femenina se puede provocar con técnicas manuales, y también si tenemos prisa o no queremos tener tanto tiempo, una técnica muy laboriosa y abarcar demasiado tiempo en ella, podemos utilizar también instrumentos como son cualquier succionador de clítoris o cualquier instrumento como la Magic Wand o el HIIT, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis opinar y si queréis ahora intercambiar ideas y tal, y si queréis que entre más en profundidad sobre cómo usar cada técnica a nivel práctico, ya como queráis, para que no me enrede mucho. Así que podéis opinar cuando queráis, abrir los micrófonos, la cámara, como sea más cómodo. ¿Qué os ha parecido? Si alguno ha tenido alguna experiencia o quiere comentar algo. Manuel, veo aquí una Manuel. Sí, antes de que se pierda, me gustaría también comentar sobre una cosa que ha dicho Miguel, que recomiendo la lectura, está traducido del mismo. No le oigo muy bien. Se te oye entrecortadillo, Manuel. A ver. Igual. A ver. Si quieres, escríbelo y yo... Ahora bien. ¿Le doy a ver? Ahora bien. Vale, pues le doy. Antes de que se perdiese, que empezáramos con otra cosa, vamos a comentar, o voy a recuperar esto de la lucidez erotocomatosa, que creo que está en el libro, en tu traducción de Aleister Crowley, si no me equivoco, el de Perdurabo, que también he entendido como un estado de conciencia alterado. O sea, no solo la cuestión de fluidos, que ahora vuelve a recuperar Pau, que sería más grande, claro, para la persona que está sometida durante bastante tiempo a esta excitación, sino que también se logra un estado como de conciencia alterada, que describe como entre el sueño y la vigilia, una cosa así. O sea,
Me explico, ¿no? Sí, sí, claro. Que aquí la parte mágica sería doble, por así decirlo, ¿no? Que la práctica sería completamente mágica. Sería Claro, no solo una cuestión de fluidos o de retención. Es que es Sí, el efecto que provoca la retención, precisamente, también, ¿no? De alguna manera, o el estado general que acompaña a esa retención. O sea que el efecto de estado alterado de conciencia, ¿no?, que provoca esa práctica es porque precisamente no está habiendo una liberación, ¿no?, de esa tensión. Porque el ejercicio consiste en, cuando la persona se encuentra como muy excitada, pues bajar, ¿no?, la excitación. Y cuando está bajando, volver otra vez a excitar a esa persona. Y así todo el tiempo, ¿no? Hasta que Crowley pues, dice incluso que una de las salidas de eso pues, es la muerte, ¿no?, de la persona que practica esa cosa. Porque en principio no tendría fin, no habría un momento que se acabaría. Entonces, claro, yo creo que la parte mágica es precisamente en este sentido, ¿no? Por eso lo incluía dentro de, no sé, de las líneas mágicas, ¿no?, que había habido con el tema general, ¿no?, de trabajar con la retención de estos fluidos. Se sabe, por ejemplo, que el Crowley era una de sus prácticas mágicas diarias, casi diarias, ¿sí?, dicen los biógrafos, bueno, tragarse su propio semen todos los días, ¿no?, como una manera también de no perder y de nivelar, decía él, ¿no?, esta energía tan fuerte que estaba contenida en eso. Pero bueno, eso era ya una liberación y después, ¿no?, una vuelta al cuerpo de eso, pero también en la retención, ¿no?, esta especie de extra, ¿no?, de sensorial también y de estados de conciencia que se provocan. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Desde mi punto de vista, estamos hablando siempre de tortura post-orgásmica. Entonces, un tipo de tortura, cuando tú a una persona la sometes a un nivel muy intenso de sufrimiento o de dolor, en este caso también de estímulos sexuales, entra en lo que se denomina, que es lo que le pasa a los sumisos, ¿no?, que dicen los dominantes, eso que les pasa a los sumisos, el subespacio. Un poco este estado alterado de conciencia, yo lo asocio o lo considero que es un modo de llegar al subespacio. Y ese, un poco el estado es como una especie de alternativa al orgasmo. Ese estado de conciencia, cuando hay un dolor muy grande y el dolor está exento del miedo, está exento de parte negativa, simplemente se vive ese dolor, llega un momento que la persona entra en un trance muy parecido al descrito por los místicos, ¿no? Y un trance pues parece también la magia. Y ese es lo que se denomina eso, el subespacio fisiológico, no el subespacio psicológico, ya otro, diferente. Y es una cosa muy común que le ocurre a la mayoría de los sumisos. Vale, yo satisfecho. Me ha ¿Alguien encantado esta quiere comentar intervención. algo más? ¿Quiere que explique alguna técnica? Levantar la mano. Sí, Iriane. Sí, yo en referencia al tema de los fluidos, por ejemplo, sobre el tema de la sangre, el pueblo judío, por ejemplo, es una de las prohibiciones que tenían de parte de Dios, ¿no? El tema de no tomar la sangre de los animales, precisamente porque ellos tienen la creencia de que la vida reside en la sangre, ¿no? Y el tema de no mezclar esencias. Y respecto al resto, también en todo lo que es la filosofía taoísta, también se habla mucho del tema de la energía vital, ¿no?, que reside en todo aquello que está vivo. Por eso hace mucho hincapié también en tomar las carnes muy crudas, el pescado todo lo crudo que se pueda, ¿no? Cuanto más vivo esté, mejor. Y en cambio, por ejemplo, en el tema del esperma, tiene la capacidad también del poder creador, ¿no? Al ser un fluido que en unión pues, puede conllevar a la vida, ¿no? Y también le dan mucha importancia a ese tema.
Muy interesante, muy bien indicado, la verdad. Jonathan, veo por ahí también. Jonathan, ¿querías hablar? Hola, buenas tardes. No sé Hola. si me escuchan bien. Perfectamente. Sí, bueno, un gusto saludarlos a todos. Quería intervenir dando un poquito mi experiencia. Llevo poco tiempo en el sendero, aproximadamente 3 años, y no sé si conocen un texto que creo que tiene base española, que se llama la Biblia Naveriana. En la Biblia Naveriana, yo estuve practicando un poco lo que es la magia sexual a nivel personal, un poco mezclado con técnicas de meditación Kundalini, siendo la primera esfera el Toromati, y creé mi vasija maldita, que le llamábamos. Es un lugar donde nosotros nos concentrábamos en algún objetivo mágico, algún tema por alcanzar de índole personal, sentimental o espiritual, y depositábamos ahí nuestro fluido. Bueno, la mujer hacía lo propio con su fluido femenino y nosotros con los masculinos. Y también podíamos utilizarlo en ciertos momentos de necesidad, cuando lo era requerido, ¿no es cierto? Un momento, por ejemplo, de ira, o de necesitar concentración, o necesitar un poco de apoyo para los que somos satanistas teístas, como lo hago yo. Y también mezclando un poco esto con temas de oraciones. Por ejemplo, el día domingo nosotros lo teníamos o lo tenemos asignado a Asmodai, los hombres, y el día sábado a Lilith, las mujeres. Entonces era un tema bastante teísta, lo digo con el respeto que merece para quien quizás no comparte esa postura hoy en día dentro del satanismo, pero que en lo personal me entregó bastante buenos momentos, y creo que experimenté la magia. Pues no conocía ese escrito, pero la verdad que todo lo que ha aportado es bastante interesante y puede ser una manera muy útil, además de utilizar esos fluidos, como comentas, pues en determinados momentos en particular. Manuel, de nuevo. Manuel. Que no podía, no podía con el audio. Yo sí conocía esto de la Biblia naveriana. No tengo muy buena, ya entraría en un debate con él, ¿no? Un poco de tú a tú, pero no tengo muy buena concepción de Naverius, que era el que un poco promovía esto en España. Y creo que creo que la práctica sí que es clásica, por así decirlo. Sí que existía en una magia más de hace más tiempo, ¿no? No es contemporáneo solo, sino que lo ha cogido de una práctica que creo que era para la creación en concreto de un homúnculo. La posibilidad de que con el esperma humano se pudiera generar en esta vasija un homúnculo. Ya sí, sería mucho desear ya que fuera realmente físico, ¿no? Pero en un sentido mágico, astral, etcétera, la posibilidad de que el fluido sirviera también para la creación de alguna entidad que luego tuviera sus aplicaciones para el mago, claro, que fuera útil para él. Nada, solo esto. Ya os dejo. Seguid. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar. ¿Queréis comentar alguna técnica o algo para el orgasmo o algo por similar? Hay muchísimas para los sumisos en concreto. Bueno, ya lo sabéis, quien practica aquí el BDSM, me imagino que quien tenga un sumiso, claro, pues ya un poco tiene práctica, pues ya sabemos. Un poco para hacer la indicación por encima, tenemos lo que es el cinturón de castidad, o simplemente no estimula la zona genital, pero eso sería más un poco para el control, ¿no? O la negación del orgasmo. Y lo que queremos es controlar el orgasmo, y como un poco Crowley, ¿no? O también ha comentado Miguel en la lucidez heterocromatosa. Ahí lo que nuestro objetivo más es llevar al sumiso a punto más alto
es decir, explotarlo todo lo que podamos, ¿no? Es también una especie de tortura, aunque no es una tortura posorgánica, por así decirlo, pero sí sería casi una especie de tortura. Para eso también hay técnicas específicas. Hombre, lo mejor es que el sumiso está entrenado en lo que es la parada y el arranque. Que eso incluso podemos entrenarlo nosotros como una doma, ¿no? el dominante, como una especie de doma o un entrenamiento. Pero si no puede hacer incluso los ejercicios solo, es bastante interesante. Y si no, pues están las técnicas, pues las típicas que todo el mundo conocemos de la Plutón y demás. Y para la sumisa, pues lo mismo. Utilizando instrumentos para ello, o si ella sabe identificar muy bien lo que es sus estímulos antes de orgasmar, se puede hacer bien, sobre todo manualmente. Si alguien quiere saber algo más o quiere decir alguna experiencia propia o contribuir con alguna opinión sobre esto. Que, por cierto, la traducción de Miguel de la luz heterocromatosa es sublime. No, la mejor que... Ahora está todo eso en internet, está en abierto. Lo publiqué como un libro, pero ahora también se puede ir a... Se llama Textos de Magia K y en Blogspot, ¿no? Y ahí está, se puede encontrar, y lo buscáis por el índice, hay un índice de términos, está de la lucidez heterocromatosa. Jonathan, ¿querías hablar? Sí, miren, la verdad que es mi primera participación en este grupo. Estoy bastante contento porque uno siempre encuentra textos en inglés o en otro idioma, así que estoy bastante agradecido de haber dado con ustedes para instruirme y plasmar un poco ese conocimiento en castellano que tienen ustedes. Bastante contento por esa parte. Y como llevo poco tiempo en esto, una vez quería contar una anécdota, o sea, viví un infierno literal por indagar en los Clifford, por entrar a la esfera de Lilith. Tuve una experiencia sexual bastante fuerte, viví momentos bastante tensos, de miedo, de angustia, no de arrepentimiento, porque uno como satanista tiene que hacerse cargo de las cosas que realiza y que hace y que acepta. Pero sí debo decir que el camino es bastante difícil cuando uno no tiene una orientación directa, cuando uno es un poco autodidacta en esto. Y bueno, estamos en este sendero, yo creo que para aprender, para compartir experiencias. Creo que nadie debe tener miedo de decir las cosas que ha vivido o que cree, porque es un poco el transitar del lobo solitario. Se va forjando día a día, pero quería decir que en mis inicios tuve bastante momentos relacionados a la sexualidad un poco complicados, que uno va aprendiendo a hacerse responsable de sus actos. Eso quería compartir. Muchísimas gracias. ¿Era BDSM o era sexualidad vainilla? ¿Jonathan? Se ve que no... Bueno, sí, ¿Era no BDSM escuché muy la bien. práctica? No, es un término nuevo voy a indagar qué significa. Era una práctica más que nada natural, diaria, de conocer a alguien a través de redes y llegar a eso, no por algo escrito ni alguna práctica establecida. Bueno. Yo quería decir una cosa que aunque no tiene así mucha relación directa, ¿no?, con el tema de hoy específico, pero me parece interesante, ¿no?, que es el tema del sendero. Hay que entender que desde el punto, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, que lo que se llama sendero siniestro implica un camino completamente individual. Claro, hay aquí como una trampa, ¿no?, del lenguaje, porque decimos, está en el sendero siniestro. Entonces parece como que todo el mundo tendría que seguir el mismo camino, ¿no?, que seguirían el mismo sendero. O sea que habría unas prácticas, digamos, universales, o debería haberlas, ¿no?, y una serie de conceptos y todo eso, pues, generales, ¿no? Y la gente lo que haría, pues, es aprender eso, como se apunta uno a aprender cualquier otra filosofía, ¿no? Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, el sendero siniestro es completamente individualista, porque entiende que cada persona es un mundo y, por lo tanto, cada persona va a vivir experiencias
únicas, ¿no? Y que no son extrapolables tampoco a otras personas. Cada persona tiene además un perfil, ¿no? Un psicológico, psicofísico específico, ¿no? Cuando hay cosas que le mueven, que no, que le sientan bien, que no. Todo eso es muy personal. Entonces yo entendería que el sendero siniestro en realidad no existe. Lo que existe es una comunidad de personas que se apuntan, ¿no?, a esta etiqueta. Y ahí hay de todo. Ahí hay cosas completamente contradictorias entre sí. O sea, conectar con alguien que lleve más o menos tiempo en el sendero siniestro no significa que sepa más cosas de lo que a ti te va a hacer falta, ¿no? Hablando de ahora a ti, Jonathan, sino en general, bueno, que ha hecho una experiencia personal, en todo caso, ¿no?, particular. Y por eso el tema de no sé, de no creer, ¿no?, en que hay aquí una verdad que se te va a ir revelando poco a poco, que poco a poco vas a ir conociendo. En realidad hay muchas verdades, prácticamente como cada persona, ¿no? Entonces, no sé, me gustaba decir eso por el tema de, no sé, que no se piense que este tipo de cosas son un aprendizaje en el viejo sentido así, ¿no?, tradicional, de trabajar sobre unas verdades universales, ni mucho menos. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Yo también concibo un poco así el sendero. Pero sí que es cierto que determinadas órdenes, determinadas lecturas, pues te van un poco a encaminarte. Tú ves prácticas, estrategias, ¿no? Para, y bueno, y el conocimiento individual como un crecimiento personal. Y la verdad es tu verdad. No es la verdad absoluta que tiene como guardado el secreto, este sendero, tal como lo has comentado, sino es tu propia verdad, tu propia felicidad, tu propia liberación. Para mí es libertad, yo lo considero como libertad. Y una cosa que me ha gustado de lo que ha comentado Jonathan, también hablando, hemos hecho charlas sobre el locus de control interno y el locus de control externo dentro del sendero de la mano izquierda. Y es cierto que eso de ser propio, tomar tu propia responsabilidad, no me acuerdo exactamente qué palabra ha utilizado, qué expresión ha utilizado Jonathan, pero sí que es muy del sendero de la mano izquierda. Claro, al ser tú, tener tú tu propio camino, tu propio crecimiento, buscar tu propia libertad, tu propia, siempre tienes mucho más responsabilidad en ti mismo que reflejarlo. Pero sí que es cierto que yo dentro del sendero, y esto ya es una opinión personal, me he encontrado sectores o personas que están tan normalizados por lo que dicta una serie de normativas que ya parece que está más cerca del lado derecho que del lado izquierdo. No sé si me estoy explicando. sí, sí. También me he encontrado otra cosa muy curiosa, y es bastante abundante, hay personas que llevan muchísimos años en esto, y es que yo creo que es una mala interpretación de lo que es el sendero de la mano izquierda, porque creen con la palabra o con la semántica de la rebelión, ¿no?, de la revelación de la rebelión de rebelde Lucifer, ¿no? Se tienen que revelar por sistema en todo. Tienen que revelarse, tienen que ser todo lo que sea medianamente normativo, medianamente, ya se tienen que revelar por sistema. Vamos a ver, el individualismo, desde mi punto de vista, o como yo lo vivo, yo cojo lo que a mí me beneficia. Si a mí me beneficia estar en un grupo determinado o en algo, por muy, ¿cómo se dice la palabra esta moderna? Streaming, ¿no? Que sea. ¿Por qué no? Claro. Es decir, ¿por qué por sistema me tengo que negar? ¿Por qué por sistema lo tengo que rechazar? Eso me parece un absurdo. De hecho, es que me parece que roza un poco la estupidez, porque te estás echando piedras en tu propio tejado, ¿no? Un poco. Pero me he encontrado muchísimo con eso, un antisistemismo sistemático, valga la redundancia, de todo voy en contra de todo, voy en contra por sistema, ¿vale? Porque vas a ir en contra de algo que a lo mejor sí que es verdad que está muy en boga o que es muy, si a ti te beneficia o a ti te gusta. Me parece un poco absurdo. Y un poco las dos cosas que son antagonistas, pero sí que sí me he encontrado y yo, bueno, cada uno que lo viva como quiera, como sea más feliz, como se encuentre más libre, pero yo no caso con, no es mi manera de vivirlo, no caso con esas ideas. Y un poco así. Pero sí que me ha gustado lo que ha comentado Jonathan, eso de tener tu propia responsabilidad, porque sí que es cierto que el locus de control interno es mucho más
está mucho más arraigado en el sendero de la mano izquierda que en el sendero de la mano derecha, sobre todo en las religiones, ¿no? Las personas que, ya, si las personas ateas ya un poco más relajadas, pero estas personas que están muy arraigadas a su religión, sí que es cierto que siguen una serie de parámetros y se dejan un poco con esta personalidad o con este rol victimista de, bueno, ya Dios proveerá, ¿no? Yo me voy a quedar aquí quieto y ya lo que pase pasó, ¿no? No voy a hacer nada. Sobre eso que dices de las religiones, hay una cosa también, no sé, me parece curiosa, que es que a veces nosotros aquí, los occidentales, nos imaginamos que nos hemos podido salir del cristianismo, ¿no? Que en realidad el cristianismo es una cuestión de, bueno, de una fe, ¿no? De una iglesia, y si dejamos de cumplir con sus mandamientos, así de estos de ir el domingo a misa y de hacer la confirmación o no sé qué, pues ya nos hemos salido, ¿no? Incluso hasta pues, se puede pedir ahí que no te lo dan, parece, tardan mucho y tal, el rollo ese de poder, ¿no? Un certificado de que te has borrado de bautizado. Y entonces mucha gente piensa que se ha salido, o sea, que realmente ahora mismo le gobierna solamente pues, una mente racional, objetiva, ¿no? Son ateos, ¿no? Y por lo tanto, pues solamente su razón, ¿no? Y sus ideas le gobiernan, ¿no? Y yo creo que eso no es verdad. Creo que el cristianismo como cultura va mucho más allá todavía del cristianismo como liturgia, ¿no? Como religión. En el fondo, los occidentales, las personas educadas en la cultura occidental, seguimos con los valores cristianos, exactamente igual que un musulmán sigue con los valores musulmanes en el mundo musulmán, ¿no? Yo he vivido un tiempo en Egipto y recuerdo que había, bueno, mucha gente que era, por decirlo así, pues no sé, agnóstica, ¿no? Atea incluso, pero si le preguntabas qué eran en ese sentido, te decía la mayoría que eran musulmanes, porque ellos entendían el Islam como una cultura, ¿no? Era la forma de relacionarse con el mundo, de entender la vida, ¿no? Que habían aprendido desde pequeños. Y en este sentido yo creo que también nosotros, los occidentales, seguimos siendo religiosos, ¿no? Seguimos con el peso del cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo tiene un rechazo total, ¿no? al placer, ¿no? a la vida, a la alegría, y entre eso va incluido pues, el rechazo a una vida sexual gratificante, ¿no? Y libre y abierta. Y todavía nosotros, ¿no? Educados, aunque sea en la modernidad, seguimos teniendo una especie de represión sexual, ¿no? En la cultura que flota y que nos sigue, bueno, haciendo efecto, ¿no? En muchos niveles, aunque ya digo, no somos, ¿no? de ir a no comer carne no sé qué día de la semana. Pero seguimos con eso. Eso me parece también importante, porque a veces cuando parece que ya nos hemos liberado, ¿no? Del cristianismo, pues ya decimos, ¿y ahora por qué tengo yo este problema, ¿no? ¿O por qué tengo estos pensamientos? ¿O por qué me produce esta sensación, esta cosa? Pues porque sigue el peso de la cultura cristiana todavía. Yo creo que mucho tiempo, ¿no? Eso de Nietzsche, de Dios ha muerto, quería decir que, bueno, ya no nos hacía falta si el Dios un poco antropomórfico, ¿no? En la modernidad occidental, en realidad, seguíamos ya sin una figura en un altar, no nos hacía falta, pero seguíamos en ese sentido en el cristianismo. Bueno, eso. Totalmente de acuerdo y además comentar, ahora te doy paso a Criane, comentar que no solo estoy de acuerdo, sino es que daos cuenta, vamos, una opinión, que nosotros nos educamos desde que nacemos una educación judeocristiana, con una base judeocristiana. ¿Qué ocurre? Que desde pequeños que desarrollamos el apego, ¿de acuerdo? Desarrollamos los valores morales. Además, eso tiene una parte anatómica, está descrito neurológicamente, porque como seres biológicos de nada, como los lobos aprenden lo que está bien y lo que está mal. Ese bien y el mal, la significación del bien y el mal nos la inculcan desde los valores judeocristianos, es decir, lo que nosotros vemos que está mal, o mira que esta persona es mala persona, ¿no? O mira que esta persona es buena persona. Eso es muy difícil ahora de desligarlo. Desde que pequeños han dicho que esto está bien, esto está mal, tú estás viendo una serie de situaciones que las vas a catalogar de bien o mal. Esto me ha parecido que esta persona se ha portado mal conmigo. ¿Por qué? Te ha inculcado esa serie de valores porque hacer esa acción te han dicho que está mal, pero a lo mejor en otras culturas no está mal, está perfectamente bien. Una cosa muy
muy tonta, muy simple, es en la cultura anglosajona, que es menos católica que la europea. La ambición, ser ambicioso, es positivo. Es decir, una persona poco ambiciosa es muy negativo. Es decir, allí es un mérito, una virtud ser ambicioso. En cambio aquí en España y en muchos países europeos que hemos estado bajo catolicismo, bajo esa educación católica, la ambición es muy fea. Una persona ambiciosa está mal visto. ¿Por qué? Porque hay que ser humilde, es lo que te han enseñado de pequeño. Hay que ser humilde, hay que vivir con lo mínimo. La pobreza, los placeres de la pobreza un poco, ¿no? Entonces todo eso entra dentro de nuestra educación y es muy difícil de cambiar. Y ya termino para no enrollarme demasiado y dar paso a los participantes con respecto a la sexualidad. Se ve reflejado totalmente. De hecho, todas las sexualidades alternativas están muy mal vistas, y no es raro ya incluso la homosexualidad, que ya no se debería de considerar como una sexualidad alternativa. Muchas personas tienen problemas para salir del armario. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Porque desde pequeño nos han enseñado que eso está mal. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no. Es hombre y mujer. Eso desde pequeño nos lo han inculcado. Y ya el BDSM, pues ya no, ni os digo. Cuando alguien tiene esta orientación, esta tendencia sexual, esta filia, y su pareja, pues está empezando con una pareja, sus dos son jóvenes. Bueno, yo como se lo digo ahora a mi pareja, va a pensar que yo soy un pervertido, que soy una depravada. Toda esa idea rumiamos, personas que no aceptan su propia sexualidad. ¿Por qué no la aceptan? Mismo porque desde pequeños se ha inculcado esta educación. Así que yo creo que no, yo estoy de acuerdo que no nos hemos desligado de la religión y nos va a faltar mucho porque nuestras bases culturales están ahí y eso se va a perpetuar por la educación de los hijos, de los hijos, de los hijos. Y aunque seamos una sociedad atea, siempre quedarán esas bases tradicionales. Y ya no hablo más. Dianer. Sí, respecto a lo que estás diciendo del sendero de la mano derecha y de la izquierda, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo veo que el sendero de la mano derecha tiende más al tema de la globalización, ¿no? Te pone una imagen, que en este caso el cristianismo sería la de Cristo, ¿no? Y todos tenemos que acercarnos a ser como este. Cambio en el lado del sendero siniestro, pues vemos que es todo lo contrario, ¿no? Buscamos lo que es el desarrollo del individuo y salir precisamente de esa mentalidad de rebaño y ir a la singularidad. El problema que nos encontramos, yo al menos, por ejemplo, que vengo de tener un entorno muy, muy cristiano, es el tema de todo lo que coges cuando estás en ese lado, ¿no? Todas las mentalidades que se te inculcan y todas las cosas que te obligan a frustrar, ¿no? O sea, si te dicen que el tema sexual está mal, pues estás frustrando todo esto y estás creando una serie de incluso trastornos o incluso neurosis, ¿no? En extremo, que son muy, muy dañinos para el individuo. Y cuando te pasas al lado siniestro, pues es un proceso que cada individuo tiene que tomarse muy en serio de deconstrucción de todo lo que te sobra realmente, ¿no? De analizar todo lo que no eres tú, todo lo que se te ha impuesto, todo lo que se te ha inculcado, e ir deshaciendo poco a poco todo eso hasta llegar al propio ser, al propio individuo. Y ya te digo, en mi caso es un proceso que aún continúa, aún dura, porque cuanto menos te lo esperas te das cuenta de que aún hay conceptos que tienes arraigados en tu vida que no eres ni consciente que existen. Y cuando te das cuenta dices, ostras, ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿No? Y es un constante análisis de ti mismo y de cuestionarte a ti mismo de por qué eres así. Y de ir en ese sendero de ir a construir el individuo que tú quieres ser. Y ya corto, ¿eh? Pues estoy de acuerdo, es una aportación muy buena la que has comentado. Yo creo que siempre, vamos, yo lo hablo desde mi experiencia personal, siempre tengo que aprender, siempre un conocimiento, siempre tiene un crecimiento personal y replantearte las situaciones, como tú bien has dicho, ¿por qué he hecho yo esto? ¿Por qué he reaccionado así? Es un proceso siempre de construcción para después solver et fabula, para después construir, ¿no? Construir para tu libertad, para tu felicidad, para que te sientas mejor.
Y un poco esto. Con respecto al sendero de la mano izquierda y de la mano derecha que hemos hablado, también el sendero de la mano izquierda con cuestiones de la magia, en cosas muy encapsuladas ya. También hay un locus de control externo ahí, porque estamos hablando de lo mismo que hacen los cristianos, ¿no? Un poco. Seguir esa serie de... Incluso esperar, no me voy a esforzar para nada, voy a esperar que me venga la magia. Un poco muchas veces se cae en ello. No digo todo el mundo, obviamente no, no una mayoría, una minoría, pero sí que se encuentra esto. Pero bueno, desde mi punto de vista no comulgo con ello, no digo que esté mal, digo que no comulgo, si la persona se siente así más completa, más desarrollada, pues bienvenido sea. Y yo creo que ya podemos dar por concluida, ¿no? Si tenéis alguna pregunta más, algo que pues ya van a dar la hora y... ¿Alguien quiere una aportación más, comentar alguna experiencia? No obstante, siempre podéis. Muchas gracias por cerrar este espacio y compartir vuestro conocimiento. Pues gracias a vosotros por participar. Y ya iremos haciendo más sesiones, y ya iremos hablando de más temas, y como mesa redonda que es, los temas irán cambiando de vía, un poco de temática, pero eso está muy bien porque para eso son las mesas redondas. Y nada, pues únicamente era esto, y ya me despido de todo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Pau. Y buenas noches a todos. Gracias. Igualmente.